Hola a todos y todas, bienvenidos a este increíble webinar que vamos a hablar sobre el liderazgo de los mandos medios en el retail, con personas muy queridas para mí. Aquí estuvo está mi jefe, mi ex jefe, la Marcia y Fernando, que trabajamos juntos por mucho tiempo en Cencosud, así que para mí es un placer hoy día poder estar conversando con ellos y también con todos ustedes. Nada mejor que estar conversando con personas que admiro profundamente en lo profesional y también como persona. Así que bienvenido, bienvenida Fernando, Marcia, felices que estén acá. No sé si quieren decir algo también. Y Gracias, Vale. que Para se mí vayan sumando. también es un gusto poder estar con ustedes dos y compartir este panel. Muchas gracias por la invitación. Muchos Sí, recuerdos también, muchas gracias. juntos. Muchas gracias por la invitación, Vale, y un gusto estar aquí también con dos personas que quiero mucho, así que feliz en estar en esta conversación. Buenísimo, de verdad gracias a ustedes por el tiempo que se dieron. Ambos son súper ocupados y con mucho que decir y opinar. Y mientras se van sumando, acá vamos a esperar 5 minutitos para que todas las personas se vayan sumando. Acá vemos a varias personas que ya han ido ingresando. Bienvenidas y bienvenidos. Clau, ahí te veo. Hay personas también muy queridas que ya están empezando a ingresar. Y ahí veo, hay varias personas también de Unicomer, que Fernando es el VP, el vicepresidente de Latinoamérica del grupo Unicomer. Y bueno, acá tenemos también a Marcia, que es la gerente de personas de retail de Cencosud Chile. Sí, veo que trajo su barra, Fernando, ¿ah? Sí, No. Veo mucha gente de Unicommerce, trajo su barra. Muy bien. maravilloso, maravilloso. Me encanta que esté sumándose ahí gente conocida y querida. Bueno, no sé, acá de verdad hicimos también ahí una reunión previa nosotros para preparar este webinar. La verdad es que lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido también de nosotros mismos, de las distintas realidades, y esperamos que esta conversación sea muy enriquecedora para ustedes. Así que vayan comentando en el chat lo que vayan opinando, así hacemos más dinámica la conversación. Y vamos viendo lo que sus diferentes realidades también desde la experiencia, ya sea acompañando procesos o también estando desde el retail o desde cualquier industria. Nosotros ya un ciclo de webinar que hemos estado haciendo para entender cómo se vive el liderazgo de los mandos medios en distintas industrias. Antes hicimos un webinar enfocado en la minería y quisimos como ya meternos más en detalle en la realidad del retail. Y es por eso que invitamos a Marcia y a Fernando para verlo específicamente de cómo lo están viviendo ellos en esta industria, que es un gran tema a abordar, sobre todo en un contexto tan cambiante como hoy. Así que más que invitados a todas las personas que se están sumando para que vayan opinando, haciendo preguntas, ahí voy a estar leyendo los chats para que vayamos incorporando sus comentarios en la conversación. Buenas tardes a todos, ahí dicen saludos desde el Ecuador, otros desde Panamá, desde Chile, así que estamos bien diversos, desde diversos lugares para tener esta conversación. Bueno, ¿les tinca que partamos? ¿Ya esperamos los 5 minutitos? Vamos. Mira, desde Lima, Perú también, ya vemos a gente que se está incorporando. Yo voy a hacer una breve presentación para contarles quiénes somos en Journey, los que estamos coordinando este webinar y que nos apasiona la transformación de personas.
Luego les presento ya formalmente a todo este gran panel que vamos a conversar. No me voy a detener más de 5 minutos. Bueno, nosotros somos Journey, que hoy día vemos en un contexto tan cambiante donde los líderes o personas clave de la organización tienen múltiples desafíos, que hoy día es muy relevante desarrollar las competencias adaptativas para poder enfrentar estos desafíos constantes y del futuro. Y somos una plataforma digital que buscamos escalar estos procesos de transformación de las personas y los líderes, habilitados las culturas de las distintas organizaciones de una manera simple, escalable y medible. Y lo hacemos a través de viajes personalizados de coaching uno a uno, en donde vamos desarrollando estas competencias, desarrollando a los líderes que movilizan a las organizaciones anclado al ADN cultural. Y nuestro propósito es liberar la mejor versión de líderes, equipos y organizaciones, y estamos convencidos que la manera de hacerlo y que la transformación ocurra a través de las conversaciones, pero no cualquier conversación, sino que conversaciones intencionadas de alto valor. Y hoy día estamos impactando en muchas organizaciones, hemos tenido impacto probado en más de 50 organizaciones, con una satisfacción de 4,8 de 5 y un NPS mayor 80%. Hoy día estamos cerrando un programa grande en el retail con un NPS de 95% en una organización, así que estamos más que felices. Hemos trabajado con Walmart, EY, Ripley, Oxxo, Colbún, Itaú, ahí ustedes pueden ver a grandes organizaciones que estamos trabajando hoy o que ya trabajamos anteriormente. Y con un e-commerce estamos precisamente trabajando. Y hoy día tenemos a más de 50 coaches del top 10 del mercado, expertos en transformación para acompañar todos estos procesos de manera efectiva. Y hemos logrado experiencias únicas, ya viendo resultados, también la calidad del coach y también la satisfacción de cada sesión. Y vemos cómo ha sido un proceso transformador tanto para los viajeros como también para las áreas de personas en términos de apoyarlos en la gestión y mostrarles resultados concretos del impacto que tenemos. Así que no les hablo más de nosotros, encantados de poder tener conversaciones con quienes quieran para contarles más detalles de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y hoy día me voy a presentar, como les dije, a estos grandes amigos. A Fernando Marín, fue mi jefe, literalmente mi jefe, por varios años. Y hoy día está como vicepresidente de Latinoamérica en el grupo Unicommerce. Y también a mi querida Marcia Correa, que es gerente de personas retail en Cencosud, Chile. Y yo, bueno, me presento también, Valentina Castro, que voy a estar moderando esta conversación, que mi rol es ser la Impact Experience Leader de Journey. Y bueno, lo que nos convoca hoy día es los mandos medios. Nos convoca el poder como conocer la realidad, conocer hoy día cómo ustedes, cuáles son los desafíos que están teniendo como organización, cómo gestionan el cambio en el retail y en sus equipos, porque hoy día el cambio llegó para quedarse y es bastante constante. Entonces, ¿ustedes cuáles son los desafíos que enfrentan a la hora de gestionar el cambio en el retail? Si me pudieran decir. ¿Quién quiere partir? Las damas primero. Doña Marcia. Gracias también. Hay que decir que Fernando también fue mi jefe durante una época en mi paso. Antes de llegar a Recursos Humanos, yo partí en el área comercial y después estuve en marketing. Y ahí fue mi jefe también, en un cargo muy entretenido donde yo tenía que poner en práctica lo que los creativos de marketing decían que mejoraba la experiencia del consumidor. Y eso me sirvió para acercarme a la operación, así que ahí entendí cuál era mi profunda motivación para llegar a Recursos Humanos, que es donde estoy ya hace un poquito más de 10 años. Oye, vale, yo antes de partir, conversar, no sé si se escucha bien, escucho como un poco de ruido, hueco. Perfecto. Sí. Antes de como comenzar
conversando cuáles son como los desafíos de los mandos medios, por lo menos lo que nosotros percibimos dentro de la organización, es que hay que definir, hay que entender un poco que los mandos medios era este grupo, ¿cierto?, de personas que existían antes entre la primera línea de los gerentes generales o los directivos de una empresa, una organización, y la capa más abajo de las operaciones, digo así. Ese grupo era un grupo generalmente reducido, que generaba un trabajo que era más bien de supervisión. Yo me atrevería a pensar y a decir que después de la pandemia esto cambió un poquito, ¿no? Primero porque las estructuras de las organizaciones tienden a ser un poquito más horizontales, ¿verdad? No tanta verticalidad. Por lo tanto, el grupo, el segmento de los mandos medios creció. Y más allá de la supervisión, se empezaron a incorporar otras necesidades que tienen que ver netamente con el liderazgo. Y por lo tanto, yo me atrevería a decir que hoy día uno de los principales desafíos que tenemos tiene que ver que no solamente se requiere la habilidad de comunicar de manera adecuada o de poder resolver problemas, sino que tienen que, nos estamos desafiados para que estas personas que antes tenían que ser solo niveles de buena comunicación, tengan buenos niveles de conexión con las personas. Ya no basta solo con estar comunicados, sino que hay que estar conectados. Y para estar conectados, se requiere poder hacer un doble clic de empezar a conocer quiénes son estos mandos medios, qué los moviliza, qué los mueve, qué los desafía, entender sus gustos, sus preferencias, y por lo tanto las habilidades comienzan a ser un poquito más profundas en el liderazgo de estos mandos medios. Ya no solamente tienen que resolver problemas, sino que también tienen que resolver conflictos. Y eso pone una vara un poco más alta aún para los mandos medios en general, ¿no? Eso es como que quisiera, como antes de partir la conversación de los desafíos, de entender que este grupo cambia un poco, por lo menos en la organización nuestra. No sé, Fernando, si también tiene la misma opinión. No, de todas maneras, creo que hoy día, y también yo creo que hay un antes y un después de la pandemia, y creo que todas las personas hoy día, o por lo menos con los que yo trabajo y veo, sí tienen distintas exigencias también a las que tenían antes, quizás. Hoy día el liderazgo está mucho más exigido en términos de que, como bien decía Marcia, realmente uno tenía que liderar mucho más con su jefe o con los pares muchas veces, y lo otro era más de instrucción y de hacer rutinas, hacer prácticas, etcétera, y procesos, pero hoy día hay mucho más de trabajar otras partes con las personas para que estén de alguna manera enganchadas y comprometidas con el propósito. Al final del día, que por un lado, claro, está hacer el negocio, pero por otro lado también está en desarrollarnos, en crecer, en ser mejores personas. Entonces creo que los líderes hoy día están mucho más exigidos y yo creo que por lo menos por mi lado también mucho más exigido en términos de entender justamente en qué están y que sean considerados, que haya interés genuino en escuchar, y no ese interés de repente nomás de una encuesta de clima y ver cómo quedó el clima nomás, sino que el interés genuino de escuchar y saber cómo está tu equipo, en qué parada están, y cómo están. Creo que eso hoy día es mucho más exigente de lo que era antes, de todas maneras. Y creo que eso hace también que en todas las capas de liderazgo, ojalá esa exigencia también está no solamente con el gerente general o con el que está arriba, sino que está con el jefe inmediato. Es decir, si uno está en la tienda, es con el jefe de tienda. Entonces, ese jefe de tienda también tiene hoy día que tener ciertas habilidades y ciertas herramientas para poder justamente entender un poco más que solamente estar dando instrucciones, que esa es como la parte más simple, pero simple en términos de que uno puede decir está escrito y hay que seguir ciertas rutinas, pero cómo los llevo, cómo los convenzo, cómo los sumo al desafío, cómo hago que también estén, ¿cómo se dice?, enganchados también emocionalmente. Y porque uno de los grandes temas que tenemos, por lo menos en retail, y yo creo que en todos lados, son la rotación de gente. Es decir, hoy día, ¿cuántas personas te rotan las tiendas? Hay países de los que nosotros tenemos que rotan muchísimo por otras condiciones, quizás, de migración y otros temas, pero hay una inversión en la gente y esa después se te va a partir casi de cero. Entonces también hay un tema de cómo mantener enganchados a las personas. No va a ser solamente es decir, siempre obviamente el tema de tener las condiciones de beneficio económico, todo eso es como parte de, pero hay otra parte hoy día que las personas también buscan
para seguir enganchados con las compañías. Totalmente de acuerdo, me encanta cómo lo plantean, porque efectivamente, como hoy día hay organizaciones más horizontales, esta masa aumentó y nosotros somos unos convencidos que al final son ellos el engranaje clave para hacer que las cosas pasen. Y que ya no es, como ustedes decían, no son tomadores de pedidos, sino que hoy día ellos tienen muchos desafíos y cumplen múltiples roles ahora y ya que tienen que tener múltiples competencias para abordar este nuevo contexto actual, sobre todo que ustedes también planteaban que es como un antes y después de la pandemia. Entonces, ¿cuáles dirían hoy día, y sobre todo también mantenerlo retenido, como decías tú, Fernando, porque hoy día también es tanto los desafíos que hay gente que quizás también no quiere estar en esos roles, no está dispuesto. Entonces, ¿cuáles ustedes ven hoy día como las competencias claves que tienen que tener estos mandos medios para poder sortear los distintos desafíos o requerimientos que se tienen y cómo acompañan a estas personas o cómo logran ustedes en el retail, que es tan grande, poder ir al detalle de conocer esas motivaciones más profundas que decía Marcia, o de conocer más en detalle lo que están necesitando para poder acompañarlo de la mejor manera desde el área de persona o desde la gerencia general. ¿Qué competencias ven claves y cómo los acompañan para que esto pueda suceder? Este acompañamiento más uno a uno o comprender a la persona más en profundidad. ¿Vale? Fernando, si me permite dar otro contexto más a raíz de una palabra que dijo Fernando que me quedó ahí resonando. Él hablaba de la alta rotación, ¿cierto? Que también tiene que ver muchas veces con los fenómenos migratorios, ¿no? Y veo que nos acompaña gente de Ecuador, de Costa Rica, de Perú, de España, en fin. Estos procesos migratorios también nos desafían desde el punto de vista de la diversidad. Entonces, el mando medio, hoy día, en general, las organizaciones completas, ¿cierto? Estamos desafiados a tener una multiculturalidad en los equipos. Entonces, eso representa una dificultad. En general, uno siempre dice en recursos humanos, ¿verdad?, que uno tiende a contratar personas muy similares a uno porque es más fácil trabajar con gente que piensa como uno. En el caso del retail, como estamos abiertos a una gran cantidad de clientes y tratas de abordar muchos segmentos de consumidores, uno trata también de tener equipos muy diversos que puedan empatizar con tu consumidor de manera de tener una oferta de valor más consecuente y congruente, ¿verdad? Esta diversidad también representa una dificultad o un contexto diferente para los mandos medios que nos obliga a habilitarlos con otras competencias que tienen que ver quizás más con la empatía, no solamente con su autoconocimiento, sino con la capacidad de poder conocer y ponerse los zapatos de contextos que son diferentes. Te pongo el caso, una persona que migra, ¿cierto?, a Chile y que emprende, pero a lo mejor puede ser un profesional, pero que emprende en cargos que son más básicos que de entrada, porque a lo mejor no tiene todavía todas las certificaciones de sus títulos y parten en trabajos quizás que son de inferior responsabilidad. Bueno, tienes que liderar con eso. Por otro lado, tienes la multiculturalidad, tienes también las diferencias de target etario. Tenemos hoy día muchos cambios entre los millennials. Yo siempre digo que soy una viegenials y me toca liderar gente mucho más joven que yo. Y eso también representa un desafío, ¿no? Entonces, esto también como contexto creo que hay que tenerlo en consideración. No solo esto que son más y que tenemos una empresa mucho más horizontal, sino que también es una exigencia mayor, ¿no? Me quedó resonando el tema de la migración. Y dado eso, que ahí le sumamos más pelo a la sopa, porque efectivamente diversidad, la rotación, motivación de los equipos, hacer que las cosas pasen, ¿cómo se hace en el retail? Cuando son múltiples personas, múltiples países y múltiples realidades. ¿Cómo se aborda desde el área de personas y también desde tu mirada, Fernando, como una mirada más directiva? ¿Cómo entonces, cuáles son las competencias clave y cómo abordamos este desafío de acompañar
a estos líderes, mandos medios o a todas las personas dentro de la organización en que tienen estos múltiples desafíos? ¿Qué es lo que a usted les ha resultado para poder acompañarlos de manera efectiva y de partida primero, ¿cuáles son las competencias que ustedes creen y qué hacen para acompañarlos en estos múltiples desafíos? Interesante pregunta. Sí, creo que, mira, de todas maneras las competencias, creo que por lo mismo que hemos conversado recién, que uno está pidiendo también para los mandos medios, ha cambiado. ¿Sí? No es como antes, como lo decíamos recién, quizás competencias un poquito más transaccionales. Hoy día también necesitas ciertas competencias y ciertas capacidades también de liderazgo. Porque efectivamente, al final del día, la estrategia se tiene que ejecutar. Y en el retail, por lo menos, mucha de esa ejecución pasa en los canales de contacto, ya sea en los puntos de e-commerce o en la parte presencial, ¿no es cierto? Y nuestra capilaridad, por lo menos en un e-commerce de tienda, en la región tenemos casi 1000 puntos de venta. Por lo tanto, es súper clave que ese empoderamiento y esa capacidad de ejecución se logre. Pero nuevamente, no se logra solamente con estandarización, que por un lado sí ayuda a estandarizar procesos, rutinas, prácticas, como te digo, sino que también se logra con empoderar. Y ese empoderamiento yo creo que tiene que ser también guiado. Y ahí es donde yo creo que empieza el gran desafío de los líderes, por cómo guías ese empoderamiento, qué cosas tiene que solucionar, cómo me comunico, qué capacidades de comunicación, cuáles son también feedback ida y vuelta con la gente. Y yo creo que algo que no ha cambiado por lo menos, y que creo que al revés, creo que la gente lo valora mucho más hoy día, o por lo menos lo que sí veo, es el contacto personal. Yo creo que si dejamos que todo esto funcione en una máquina, se hace bien difícil. Yo creo que sigo creyendo, a lo mejor porque estoy más chapado a la antigua también, de que el contacto personal es clave. El tener el contacto con los vendedores, el contacto con las personas que están en las bodegas. Es decir, ese contacto creo para mí no es reemplazable hoy día. Una de las cosas que yo por lo menos trato de hacer, yo ahora hablando con Fernando, es cada vez que voy a los países, destinar tiempo a las tiendas, destinar tiempo a caminar las tiendas, ir a conversar con la gente, conversar con los vendedores, conversar con el jefe, saber cómo están. Y aunque sea una intervención muy pequeña, pero también creo que eso ayuda a transmitir un ejemplo de cómo queremos hacer las cosas, ¿entiendes? Y para que eso se abra y no sea un tema muy tabú, oye, no se puede hablar con la gente, o ten cuidado. Entonces, creo que eso, y obviamente están también todas las herramientas más tradicionales, ¿no es cierto? El tema de capacitación, el tema de entrenamiento, de entregar obviamente herramientas distintas, el empezar a entregar también proyectos, asignarles tareas específicas. Hay muchas veces que uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos esto? A lo mejor las ideas están ahí, y la gente que lo puede hacer es la misma gente que está viviendo el día a día al cara del proceso con el cliente. Entonces, hay muchas formas que uno puede ir haciéndolo. Y una cosa puntual que nosotros hacemos también en varios países, no en todos todavía, pero que le hemos llamado como el coaching de venta, que básicamente lo que hace es generar esa conversación entre el líder de zona o el jefe de tienda, por ejemplo, con su equipo. Y una conversación no solamente de ver el indicador, cómo va en la venta, cómo va en el margen, esto, lo otro, sino que también entender cómo está la persona. Y eso yo creo que ha ayudado mucho a descubrir también muchos talentos y muchos líderes que estaban ahí dando vueltas realmente que no tenían quizás esa visibilidad. Y ese es otro gran tema, es decir, cómo le damos justamente la visibilidad a esas personas y cómo, si ya lo identificaste, bueno, cómo lo voy desarrollando, cómo lo voy de alguna manera cuidando también, que es otro de los grandes temas, y que no quede solamente ahí como una vez que no vas a decir que lo hizo una vez, entrenó, es súper bueno, pero no pasó nada al final del día con esa persona. De lo que rescato, me encantaría como conocer, Marcia, también tu visión de cuáles hoy día ven las competencias claves y cómo lo hacen en este contexto cambiante del retail, y de lo que, como recojo lo que tú decías, de mucho de empoderar a las personas en este proceso a través también del ejemplo y generando conversaciones, como ya no solamente lo técnico, sino que a través de las conversaciones ir traspasando cierto conocimiento, herramientas, pero viendo a la persona de manera integral, no solamente como ya te doy el tema específico de ventas, sino que también quiero saber cómo estás tú y desde ahí ir adquiriendo como nuevas herramientas, como volvemos ahí al poder de la conversación y del ejemplo.
Entonces me encantaría, Marcia, si tú puedes aportar desde tu visión de cómo lo ves hoy día, de estas competencias claves y cómo se desarrolla en este contexto tan cambiante y desafiante, cómo se acompaña. Mira, bueno, acabas de decir la palabra mágica, ¿no? Esto requiere de mucha compañía, de una compañía constante, permanente, continua. Yo te diría que más que competencias, estas habilidades que hablamos, por un lado, la primera habilidad que nosotros creemos que es importante detectar para cuando uno quiere contratar un talento nuevo o desarrollar cuando ya está trabajando al interior de la compañía, tiene que ver con la capacidad de adaptación y la flexibilidad. Porque en este mundo que está cada vez más con un cambio más constante, la gestión del cambio requiere inevitablemente esta capacidad de adaptarse, el ser flexible, ¿no? El poder entender los contextos con cierta rapidez, porque tengo que estar implementando estrategias muy rápidamente una sobre otra, no solamente estar manejando cierta capacidad de implementación, sino que también manejar cierta capacidad de incertidumbre. Y eso hay que trabajarlo de forma permanente y constante. Una cosa, me atrevería a decir, es la gestión del cambio, y otra que es importante es la gestión de los proyectos, porque hoy día es importante ir involucrando a estos mandos medios, porque hay que tenerlos encantados, retenidos y desafiados con proyectos que los vayan entusiasmando, ¿cierto?, a continuar en las organizaciones, porque esto mismo que hablábamos, que son cada vez más planas, más horizontales, también hay menos alternativas de poder ir creciendo en forma vertical en las organizaciones. Entonces, ¿cómo hago para que se mantengan entretenidos, entendiendo que el next step, no necesariamente va a ser a una gerencia o a una subgerencia? Quizás es a un área distinto, con un proyecto diferente. Entonces, la gestión del cambio y la gestión del proyecto son dos temas que me parece que son importantes y complementan un poco lo que mencionaba Fernando. Y hay una cosa que también conversamos previamente, que decía, en el retail es tan dinámico, bueno, ahí todos trabajamos en el retail y sabemos lo que es trabajar en retail, que y hoy día siento que todo es más acelerado aún, y como decíamos, tienen muchos más roles, entonces que no se alcanza hasta hacer gestión del cambio. Y que me encantó esta como habilidad, gran habilidad que decías tú, de que si alguien no se adapta y no es flexible de entrada, no, en el retail al menos no funciona. Y yo creo que hoy día en cualquier contexto, no solo en el retail. Pero entonces, ¿cómo? Porque en estos múltiples desafíos, entonces, ¿cómo vamos acompañando o qué hacen ustedes para ir entregando estas herramientas? Porque hay que cumplir con los resultados. Y por otro lado, en un minuto también hay otras prioridades, como hablábamos en un inicio después de la pandemia, y que ustedes mismos lo vivieron. Entonces, ¿cómo vamos entregando o creen que es la mejor forma para ir acompañando de manera efectiva a estos líderes para que puedan tomar buenas decisiones y puedan empoderarse en su rol, como decía Fernando? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, claro. Por mi parte, creo, Vale, que lo más importante es tener una estrategia clara, una hoja de ruta clara, un propósito claro, y cuando uno tiene esos lineamientos claros, la verdad que resulta mucho más fácil poder guiar a los equipos hacia la búsqueda de un objetivo. Hay que entender también que los mandos medios en general tienen una excesiva carga operativa que tiene que ir también siendo velada, custodiada, analizada, ir teniendo mucha empatía con ellos para poder ir resolviendo estos procesos que les van enlenteciendo su capacidad, porque por un lado uno los quiere líderes empoderados, pero por otro lado a lo mejor no le asignan las atribuciones adecuadas a la responsabilidad que tienen, sobre todo en empresas grandes como Unicommerce y como Cencosud, ¿te fijas? Entonces, hay que ir haciendo un justo equilibrio entre la responsabilidad y la toma de decisión que tiene el mando medio. De lo contrario, se produce una frustración y eso cuesta bastante de erradicar después y un círculo bastante poco virtuoso, digamos. Entonces, no solamente hay que acompañarlos desde el punto de vista de entregar herramientas, sino que estar muy pendientes
qué cosas hay que ir destrabando del proceso, agilizando los procesos, pero no solamente desde la agilidad de la comunicación, la conexión, sino que en la toma de resolución. Empezar a permitir mucho más el error, porque evidentemente la gestión del cambio está permanente, que entonces hay que hacer y vivir haciendo estos empiquitos, ¿cierto? Para ir viendo cómo implementamos, cómo escalamos, cómo implementamos, cómo escalamos, sobre todo en organizaciones grandes como la de Fernando, me imagino que tienen que hacer exactamente lo mismo. Ya estos procesos robustos de gestión del cambio, donde uno hacía un piloto y cuando terminabas de escalar al último local ya estaba obsoleto, ya tienes que estar, por eso que la flexibilidad y la adaptación son habilidades tan importantes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que quizás complementando yo creo que partiría un tema de, primero, tener los canales de escucha, porque hay que desarrollar ese ida y vuelta, y no solamente el top-down, ¿no es cierto?, sino que ver cómo uno puede recoger también lo que las personas están sintiendo, y ese creo que es un desafío grande, sobre todo en empresas donde hay muchos colaboradores, donde hay, como te decía, rotación, donde hay distintos países incluso también. Entonces, esos canales es súper relevante. Y creo que lo principal es tener un interés genuino en escuchar, y un interés genuino en los equipos. Y de que de verdad ellos sientan que hay interés de parte de la directiva o de los gerentes, etcétera, o de las mismas compañías, en escuchar y en efectivamente traspasar esa escucha a cosas. Y ahí aparece otro concepto que es la consecuencia. La gente hoy día también creo que evalúa mucho entre lo que uno dice y con lo que hace, y lo que prometes y lo que recibes finalmente. Y hoy día también hay mucha más transparencia en eso, es decir, hoy día hay más canales de apertura, tú hoy día puedes manifestar abiertamente de que a lo mejor alguien te prometió algo y no se cumplió. Entonces hay que ser muy consecuente con respecto con lo que se promete, con lo que realmente la gente recibe. Y ese compromiso creo que también es ida y vuelta. Y hay una cosa que dijo la Marcia que creo que es clave. Si tú, por ejemplo, llenas el día de una persona que está en una tienda o de un mando medio en 80%, 90% de su tiempo en tareas operativas, bueno, ¿qué tiempo le queda para hacer las cosas que tú dices, bueno, está brillando, está haciendo otras cosas, lo meto en un proyecto, etcétera? Entonces también las compañías tenemos que ser súper conscientes, y sobre todo los que estamos liderando, en que cómo les damos herramientas para bajar esas cargas operativas o automatizar ciertas cargas operativas para justamente darles más tiempo como digo, de venta, se podría decir, pero más tiempo para que interactúen, para que puedan hacer el otro tipo de trabajo también, que es la conexión con el cliente, la conexión con sus pares, etc. Y ahí yo también creo que hay un desafío enorme de cómo ir simplificando un poco esas cargas operativas. Yo me acuerdo de nuestra época en Cencosud, que se trataba de medir, no sé si se acuerdan, pero se trataba de medir cuánta carga operativa tenía la gente nuestra en las tiendas, para ver si efectivamente podíamos dar más cosas. Y nos dábamos cuenta que muchas veces cuando uno hacía el levantamiento de tareas y rutinas, pasaban mucho tiempo, pasaban en tareas súper operativas, con la cabeza abajo más o menos, en favor de algunos indicadores, en favor de alguna práctica, etc. Entonces también creo que eso, si uno no da esas herramientas o no facilita esos procesos, bueno, ¿cómo le exijo el resto o cómo entrego el resto? Totalmente de acuerdo. Y ahí mi pregunta es, porque tú hablabas de generar canales de escucha y que esto sea genuino y generar estas instancias de interacción. ¿Qué es lo que a ustedes les ha resultado efectivo? Porque ¿cómo hacer esto a escala? Porque a mí lo que me preocupa es, claro, uno puede impulsarlo de una manera súper eficiente en organizaciones más pequeñas, pero ¿cómo ustedes llevan esto al retail a gran escala? ¿Cómo se generan o qué les ha resultado efectivo dentro del retail para escalar estos canales de escucha o tener estos propósitos claros, como planteas tú, Marcia, para que estén todos alineados y que haya esta interacción constante y genuina? Mira, yo me atrevería a decir hay dos elementos importantes, ¿vale?, que destacar en este punto. Primero, obviamente, la comunicación. La comunicación clara, precisa, constante, pero con la comunicación conectada desde la emoción, ¿no? Es distinto mandar una comunicación, por eso que el endomarketing, y a Fernando que le gusta tanto el tema marketing, ¿cierto?
se valora tanto hoy día, porque finalmente yo tengo que comunicar desde la emoción, desde lo que me pasa, ¿no? Y también cómo son consecuentes con lo que salgo a decir hacia afuera, con lo que está ocurriendo adentro. O sea, uno como marca, ¿verdad? Nosotros con nuestras distintas unidades de negocio, estás constantemente comunicando cierto mensaje hacia tu consumidor. Bueno, ese mensaje hacia tu consumidor no puede disociar de lo que está viviendo el trabajador al interior de la organización, porque ahí entonces donde no sacas nada con hacer mucha comunicación, porque no existe esa congruencia, ¿no? Esa consistencia que es tan necesaria. Entonces, yo me atrevería a decir que lo primero que hay que hacer, y a nosotros nos ha dado muchos resultados, tiene que ver con esa comunicación constante, periódica, permanente, pero desde la emoción. Y entender que esto que hablaba Fernando de la escucha activa va mucho más allá de la encuesta de clima. En general, las organizaciones antes hacíamos la encuesta de clima una vez al año, ¿cierto? Y medíamos de alguna manera la temperatura de cómo estaban las personas. Hoy día necesariamente tienes que incorporar prácticas de mucha conversación, mucho feedback permanente, pero y evaluación de desempeño de forma periódica y constante, ¿no? Uno necesita mucho más retroalimentación, por lo tanto hay prácticas, no sé, el one-to-one, ¿cierto? Esto de tener estas reuniones periódicas, sistemáticas, que uno cuando tiene, no sé, más de 7 reportes, dice, bueno, ¿cómo lo hago? No me alcanzo a juntar una vez a la semana con cada uno. Las reuniones del equipo, reuniones tienen que ser además cortas, porque con este tema del trabajo híbrido, si no uno termina con la reunionitis que agota cualquiera. Y por otro lado, yo creo que una cosa que da mucho resultado tiene que ver con la gestión de las emociones y la gestión del estrés, que eso aparece, yo te diría, ahora último, ¿no? Porque antes uno tenía departamentos de bienestar en las organizaciones y estaban los asistentes sociales. Hoy día tienes que hacer el doble clic y ir mucho más allá de eso. Principalmente en Chile estamos además muy impulsados por distintas leyes laborales que nos obligan a hacernos cargo de tener un justo equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Hoy día yo creo que si hay algo, uno sigue hablando de la pandemia, te fijas, cada vez que uno tiene un webinar, este tipo, habla nuevamente de la pandemia y dice, pues ya pasó hace tanto tiempo, pero es que yo creo que fue como la gran enseñanza y al menos yo soy un afán de poder siempre mencionarlo, porque creo que hay que capitalizar ese aprendizaje, ¿no? Algo tiene que haber, algo tenemos que haber aprendido, ¿no? Y no podemos olvidarnos de eso. Y una de las cosas que aprendimos justamente tenía que ver con la vulnerabilidad. Entonces, bueno, ¿hasta dónde estoy dispuesto a entregar como trabajador todas mis horas personales a una compañía? Y la compañía tiene que entender que esa justa retribución hay que buscar el equilibrio. Entonces, la gestión de emociones, la gestión del estrés, la importancia de la salud mental dentro de las organizaciones también es algo que hay que considerar. Las buenas conversas, ¿no? Me encanta de cómo al final ya no es solo como desde el área de personas, en cómo, o desde arriba tener una comunicación efectiva y comunicación constante, sino que ya llevarlo a ese uno a uno, siempre con tu líder, conversaciones de feedback más frecuentes, en donde se mire a la persona de manera integral y de tomar todo este tema de gestión emocional del estrés, sobre todo después de la pandemia. No sé cómo lo has vivido tú, Fernando, si es que ha sido un poco parecido en términos de la realidad Unicomer o no. Sí, creo que de todas maneras, yo creo que lo que más, o uno de los temas que más he visto y que nos salen en distintos termómetros que hemos visto, es el tema de la comunicación. Y nuevamente la comunicación, creo que, obviamente creo que es súper valioso lo que dice la Marcia, de que tiene que contener hoy día más grados de emoción que ser una comunicación solamente plana el memo, ¿eh? Un memo de memorándum para la compañía, porque hoy día la verdad que ya creo que casi nadie los lee también. Y creo que sí hay que tener como práctica y rutina en el corto plazo, obviamente, sí, tú tienes que tener, ojalá, tener un calendario de comunicaciones, saber cuál es, porque como somos muchos, obviamente tienes que tener cierta rutina para que esto vaya de alguna manera generando masividad o que llegue a todo. Pero hay un tema que creo que es súper importante, pero que se construye más en el mediano plazo, eso es la única
lo único malo, no más quizás, pero que tiene que ver con la cultura. Es decir, yo creo que la cultura tiene que ser una cultura que favorezca eso. Porque si la cultura de la compañía no está alineada a tener esas conversaciones, a tener el feedback franco de ida y vuelta, porque generalmente la compañía estábamos acostumbrados a dar un feedback del jefe al subordinado, pero no del subordinado al jefe. A mí no me digan nada, ¿no es cierto? Entonces, y de hecho, no siempre es fácil cuando te piden feedback, o cuando uno pide feedback, que te lo den. Y que te lo den de una manera ojalá estructurada, y que te lo den de la manera como tú quisieras también recibirlo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber una cultura de, perdón, no sé cómo suena, pero tiene que haber una cultura de, en la compañía para poder, de alguna manera, abrir esos espacios, que la gente no se sienta, ¿cómo se puede decir?, con temor, que no sienta que hay una represión si es que la persona dice algo, sino que exista esa cultura del feedback, la cultura del coaching o del poder decir las cosas, porque si no también la gente no siempre se atreve a decir. Es un tema también cultural. Los que de Unicommerce que pueden estar acá saben, es decir, yo siempre digo, oye, mi puerta está siempre abierta, pero pocos entran, ¿no? O pocos te vienen a decir, mira, Fernando, sabes que estoy mal con esto, bien con esto, o gracias por esto, pero cuando uno lo recibe, lo valora mucho. Incluso cuando te dicen cosas buenas que has hecho, uno como que lo recibe con más ganas. Entonces, creo que por ahí también hay un trabajo que hay que hacer con la cultura, y obviamente eso es mucho más allá de capital humano, es una cuestión que hay que armarla completa, pero lamentablemente como es un tema cultural y un tema más valórico, va tomando más tiempo para que eso, porque eso tiene que llegar justamente hasta el vendedor, ¿no es cierto? Cuando el vendedor diga que no tenga miedo de hablar con su jefe. Pero si ese vendedor tiene miedo porque lo van a echar, por ejemplo, o le van a poner una cruz y va a quedar marcado, ¿qué confianza te da ir a hablar de nuevo? Poca. Totalmente. Me encanta ese punto, Fernando, o sea, de cómo generamos una cultura de feedback, de poder tener conversaciones valientes y realmente, y me encanta ahí como dice, está preguntando Claudia Ruz, ¿cómo podría ser desarrollar culturas donde la comunicación sea más asertiva? Porque claro, podemos dar pautas de cómo tener este feedback de una manera correcta, quizá, pero tiene que haber esa apertura, generar esa confianza adecuada para poder abrirse y que sea una conversación sincera y a veces tener conversaciones difíciles. Si no necesariamente van a ser conversaciones positivas o gratas en todo momento. ¿Qué dirían ustedes para responderme? Ahí yo te diría que yo estaba pensando, justamente tiene que ver con esto de la consistencia, ¿no? Porque en general las organizaciones tenemos muchas políticas de diversidad e inclusión. Y tú dices, ¿para qué la diversidad? Si no lo haces, entendiendo de que tienes que dar espacio para que cada opinión importe y entender también el valor de la complementariedad en los equipos. Entonces, cuando tú empiezas a meter culturalmente, ¿no?, temas de respeto, de comprender la importancia de la opinión del resto, cuando hablas de la importancia de la diversidad en los equipos, donde uno empieza a hablar dónde están las medias naranjas, ¿no? Esta persona que que me complementa, cómo yo contrato a una persona o pongo en mi equipo, haciendo a alguien hacia mi equipo, que me va a aportar una habilidad que yo no tengo. Entonces, y un poco más arriba, tú dices, bueno, entonces la importancia también del autoconocimiento, porque si yo sé realmente cómo soy, cómo me pongo, para que me invitan si saben cómo me pongo, ¿verdad? Entonces, bueno, trato de buscar a alguien que me complementa y que sea capaz en una reunión de abrirme los ojos y hacerme un guiño y decirme, no, por ahí no, sal de ahí. Entonces, uno empieza a formar equipos y tú te empiezas a dar cuenta que los equipos más de alta competencia, ¿cierto?, de alto estándar, tiene que ver con esto. Cómo uno empieza a contratar a personas diferentes y armar equipitos diferentes. Y volviendo un poco, llevándolo a los mandos medios, para mí hay otra práctica que creo que es importante, ¿vale?, que tiene que ver con la resignificación del mentoring. Creo que no solamente el coaching desde el punto de vista, desde el acompañar, aconsejar, ponerme en el lugar del otro, desde la empatía, donde en general el coach tiene que ser alguien formado, ¿no?, en coaching. El mentor
y cómo yo busco y cómo le entrego una visibilidad a aquellos líderes que tienen el rol de formador muy adentro, ¿no? Para que los mandos medios empiecen a buscar esos referentes y empezar a acompañarlos, porque esto requiere de una compañía constante. Entonces, el mentoring yo creo que también es algo que las organizaciones tenemos que empezar a resignificar. Me encanta, como el mentoring desde mirado también como de esa comprensión cultural y que esté como siempre disponible como a la mano, y también el coaching, como tú hablabas, también desde este autoconocimiento, que al final los coaches lo que hacemos es como ayudarte a tomar conciencia de algo que quizás tú no estás viendo, y desde ahí cómo poder cambiar y lograr los resultados. Y hablando de esta cultura que tú dices, claro, si yo quiero que haya una cultura de respeto, tengo que igual empezar a poner el tema para que eso se empiece a generar dentro de la cultura. ¿Y cómo les ha resultado ir generando estos cambios culturales? ¿Qué les ha resultado de manera efectiva para ir generando una transformación cultural en un contexto de constante cambio? ¿Qué les ha resultado? Hoy voy a prender la luz mientras hago la pregunta. Yo creo que es difícil la pregunta, ¿vale? Porque es muy autorreferente decir qué ha funcionado o qué no ha funcionado en una organización. Yo te puedo decir qué me ha funcionado a mí, en lo personal. Que tiene que ver con, nuevamente, la consecuencia, o sea, la consistencia, ¿no? Esto de no traicionar a lo que uno dice, con lo que hace. Los equipos hasta la cobran muy feo. Uno no puede andar por los pasillos predicando una cosa y después salir en un webinar predicando otra, ¿no? Uno tiene que ser súper consistente en el mensaje. Y por eso es que el liderazgo es tan importante. Por eso es que el liderazgo efectivo, asertivo, y que entienda el contexto, que tenga empatía, que conozca a su equipo, que le importe legítimamente el desarrollo de las personas, el poner a las personas al centro de la toma de las decisiones, es tan clave. Por eso que las áreas de recursos humanos, Fernando, tienen que estar muy cerca de los directores de las compañías, porque tenemos que convertirnos en estos concilieri, ¿cierto? De ser capaces de decirle cuando la están embarrando, o ser capaces de decirle, al contrario, qué cosas les están haciendo bien para que las sigan haciendo bien. Dotar de ciertas como autonomías a las personas requiere necesariamente que uno vaya también confiando, ¿no? Entonces, ¿cómo voy junto con colocar el respeto en este cambio cultural, cómo cambio el lenguaje en el cambio cultural? Bueno, cómo parto desde la base de confiar. Uno siempre dice que las confianzas se construyen con el tiempo, pero dejemos eso para las relaciones personales con los amigos y las parejas, porque en verdad, cuando tú contratas a alguien o cuando te toca un jefe nuevo, tú tienes que partir confiando. No puedes esperar que pase un tiempo para confiar, porque por lo menos en el retail, que es tan rápido todo y es tan, como decías tú, la velocidad de la luz, entonces mejor partamos confiando. Confiemos en que los líderes, ¿cierto?, toman buenas decisiones. Confiemos en que el compañero que llegó efectivamente sabe lo que tiene que hacer. Y bueno, como mando medio, ¿cómo me aseguro entonces de que sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Eso se me ocurre hoy día que diría que es lo que a mí por lo menos me ha resultado. Sí, mira, por el lado mío quizás también, no quiero decir que resulta en la empresa o no quiero ser tan pretencioso, creo que también algo más de lo que yo trato de hacer, porque también creo que este es un proceso sin mucho final, porque creo que cada desafío y cada día, por lo menos a mí me hace estar pensando en cómo trabajar mejor con mi equipo, y parto desde ahí. Hay cosas fundamentales, creo que efectivamente yo también parto de la base de la confianza. Ayer o anteayer se lo decía al equipo de Capital Humano, no hay tiempo como para probarte en el tiempo. Obviamente yo parto de la confianza y ahí vamos construyendo, y ojalá siempre para arriba, pero esa cuestión de que, mira, te voy a ver, después voy a ir de a poquito, esto yo creo que ya tampoco tenemos tiempo para eso, ¿eh? Entonces creo que uno tiene que partir de una base de confianza y de ahí ir construyendo, en base también al respeto, y creo que a reglas claras también de convivencia, que creo que también es súper importante, y que te conozcan.
Y yo creo que eso es importante también, porque hay muchas veces que uno se hace de una imagen por las cosas, por las fortalezas o las carencias que uno tiene como persona, y se va generando quizás una perspectiva y una percepción de cómo es, pero a lo mejor realmente tampoco eres tan así, ni tan bueno ni tan malo. ¿Eh? No estoy diciendo que sea para un lado nomás, pero sí creo que te conozcan, y eso obviamente a mí me obliga, pero también genuinamente, a tratar de saber cómo está mi gente, cómo está mi equipo, tratar de entender a la persona también que está detrás, y no solamente al rol, sin invadir su vida personal, con contacto, pero con cariño, es decir, haciéndolo genuinamente, de verdad que sí. Yo creo que, no sé, yo por lo menos percibo cuando a un jefe yo le importo o no le importo. ¿Ah? Y yo percibo cuando una persona, y no solamente un jefe, te está preguntando cómo estás, pero está pensando en cualquier cosa, versus cuando te mira y te dice cómo estás, es decir, cómo has estado tú, cómo está tu familia. Eso yo creo que las personas tenemos esa capacidad de percibir cuando alguien te lo pregunta de verdad o cuando no. Entonces también hay un esfuerzo de ser súper transparente con uno, con las emociones, pero también poner todo arriba de la mesa, si al final del día tampoco hay mucho tiempo para estar jugando a las cartas y guardarte cosas. Yo creo que también, sobre todo en organizaciones que queremos que vayan también a una velocidad un poquito más rápida, que se puedan tomar decisiones, que la gente se sienta que no le vas a sacar el piso a la primera. Entonces, creo que ahí juega mucho el que te conozcan también, para que justamente lo que decía la Marcia, se vaya generando también esa complicidad de equipo, pues los equipos al final del día tienen que ser cómplices, en las buenas y en las malas, y no cuando uno está como jefe decir, todo lo malo nomás, y hay cosas que uno ha tenido que aprender, que he tenido que ir aprendiendo a poco también de repente, claro, reforzamiento más positivo, tratar de hacer cosas que me vayan también haciendo más cercano a las personas. Pero, mira, la verdad que es como para mí ha sido un aprendizaje permanente, y ahora más encima, estando fuera de Chile, las culturas acá también en Centroamérica son un poco distintas, no es lo mismo, entonces también he tenido que ir dosificando, aprendiendo, regulándome, hablando a veces más lento también porque a veces no me entienden, también porque hablo de repente muy rápido, y una serie de cosas, incluso tu entonación, hay veces que tu entonación, a veces acá se me ha percibido como que estoy molesto o enojado con un tema, y no es que esté molesto. También el tema del pensamiento hablado, otra cosa que me pasaba acá es que realmente yo soy mucho de pensamiento hablado, y la gente pensaba que muchas veces al principio, sobre todo, que yo estaba dando instrucciones, porque aquí era la cultura tan jerárquica de que si el jefe hablaba era una instrucción, y no, yo no estaba dando una instrucción, yo estaba pensando algo y lo transmitía, pero entonces he tenido que también darme a entender, y que me entiendan y que me conozcan. Me encanta, Fernando, como que al final si tuviéramos, pues ya no, nos queda poco tiempo para cerrar, y me gustaría como ver si es que el público quiere hacer preguntas y también hacer un cierre por parte de usted, pero volvemos al final a temas básicos que pueden sonar muy simples, pero que son sumamente relevantes para generar transformaciones, y sobre todo en un contexto tan cambiante como el retail. Volvemos a la relevancia de conocerse, de partir de una base de confianza, volvemos a la base de generar culturas de feedback constante, de acompañarse, y que esto sea ida y vuelta, no solamente el feedback del jefe hacia abajo, sino que por ambos lados, y de ir conociéndose y entendiéndose. Volvemos a que para que ocurran las transformaciones y generar los cambios culturales, tiene que ocurrir a través de las personas y sus propias transformaciones y ese conocimiento mutuo. Me encanta. Y también ahí había una pregunta de cómo esto se integra desde el coaching, el mentoring, cómo ustedes lo ven y lo han visto para acompañar también estos procesos y estas conversaciones, porque ahí decía Jorge en el chat de que mencionaban que a veces hay dudas del coaching, y como ustedes mencionaban que es importante también que sean formadores o que tengan experiencia más allá de una certificación. No sé cómo lo ven ustedes y qué experiencias han tenido,
Pues yo veo claramente como diferencias y que ambos se complementarios, pero me gustaría tener su visión, dado que acá surgió en el chat. Sí, a ver, la principal diferencia, creo yo, la que hemos vivido, es que en general el coach es aquella persona, ¿cierto?, que te permite tu autoconocimiento, revisarte, buscar ciertas técnicas para complementar aquellas carencias o brechas que uno pudiera tener para una determinada posición, ¿cierto? Poder administrar quizás algunas formas de reaccionar de las personas, etc. Cuando hablábamos de mentoring, ¿cierto? Nos referimos a aquella persona a la que tú visualizas que está en una posición a la cual tú quisieras llegar, o que tiene un modo, una forma, un estilo de liderazgo que tú admiras y que tú quisieras ser como esa persona y que crees tener la confianza, ¿cierto?, de poder acercarte a esa persona para poder pedirle ayuda y que te explique más bien qué cosas le pasaron a esa persona, qué barreras tuvo, que te oriente en qué pasos dar en tu carrera significativamente hacia un lado o hacia el otro. Son como ayudas diferentes, ¿no? Me parece increíble que ya haya pasado todo el rato, no puedo creer que ya estemos terminando. No quiero terminar, vale, antes del cierre, de mencionar que también cómo vamos incorporando el tema de la honestidad, pero desde la honestidad también emocional. Los jefaturas, los líderes en general, hoy día tienen más permisos, tenemos más permisos para decir, no sé, no entiendo, tampoco quiero, tengo miedo, no me hace tanto sentido. Entonces, ¿cómo ponemos más horizontales también las conversaciones, ¿no? Ahí Fernando decía, no tiene puerta a su oficina, sin embargo, culturalmente igual no todos entran a su oficina, ¿no? Entonces también hay que ser conscientes de cómo vamos entregando desde la comunicación, desde la confianza, desde las rutinas, desde las dinámicas que uno tiene, y hacerlo conscientemente. Muchas veces vienen a hacerme preguntas, que yo tengo clarísima la respuesta, pero en vez de responder, le contesto con otra pregunta. Digo, es que no sé, ¿y qué harías tú? ¿Qué te dice tu instinto? ¿Qué te dice tu guata? ¿Qué te dice tu estómago? ¿Qué crees tú que es lo mejor? Y ahí tú empiezas a dotar, ¿cierto?, de habilitar al otro para que tome la decisión. Entonces, entender eso y hacerlo con honestidad, con claridad, el lenguaje fácil, sin enrollarse, con calidez, ahí como menciona, no sé si Marco por ahí decía algo de la calidez, es súper importante. Y eso hay que declararlo, hay que declarárselo a los equipos, declarar expectativas en el momento oportuno, y el feedback permanente. Esto no me gustó, no me sentí cómodo, no esperar el proceso de evaluación de desempeño de una vez al año, ¿no? Y para eso hay muchas prácticas que se pueden tener. Ese puesto se tiene que hacer con metodologías, ¿verdad? Con procedimientos, con procesos que uno va incorporando a las organizaciones para permitir la frecuencia de las conversaciones, del feedback, etcétera. Me encanta como tener conversaciones desde la honestidad más profunda. Por eso a mí me gusta tanto como Brené Brown, para los que no han visto sus charlas TED, de cómo al final esto requiere de valentía de poder tener esas conversaciones honestas en cada momento y obviamente cuidando al otro. Siempre teniendo ese espacio de una forma bien honesta. Me gustó que trajiste la honestidad a la conversación. Bueno, vamos cerrando. Yo hubiera seguido conversando 10.000 horas más. Me encanta esto. Y sobre todo estar conversando con ustedes de este tema. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta, quisiera decir algo a Marcia, Fernando, alguna pregunta o comentar qué les pareció esta conversación. Para mí ha sido un placer y como dice, creo que fue Omar o Marco, dice, el tacto y la calidad humana de los líderes hoy día juega un rol preponderante en la formación de los equipos altamente efectivos. Muy de acuerdo, yo creo que eso nos ha llevado la conversación. Ahí dicen, muy buena, muy interesante, un poco de los fracasos que tanto se logra esto que comentan. Ahí, Josefina, no sé si entendí.
como de cómo incorporamos el fracaso. La Marcia habló al principio de cómo también Yo entiendo, aceptamos el error, de yo aceptar entiendo, entiendo también cuando un poco de los fracasos y que tanto se logra esto que comentan. Yo creo que no todo resulta, que es que no hay recetas, ¿vale? Yo sí. digo, hay una frase que decía mi tata por ahí, dice, no hay recetas, hay principios, ¿no? Entonces, no hay tanta receta de esto. Hay veces que uno se tiene que dar la oportunidad de ir y venir, probar, ensayar. Y por eso que la honestidad y la transparencia es tan importante. Porque uno también tiene que ser capaz de pedir perdón, de pedir disculpas, de decir, sabes que en verdad la embarré, no me di cuenta, o pensé que era una buena idea y fue una pésima idea. La conversación, qué buena frase. Sí, la amé. Es que demasiado buena la frase, es como para acuñarla. Sí, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante que vayamos teniendo conversaciones desde la sinceridad también. Ahora, obviamente que uno para eso tiene que habilitar y tener las condiciones dadas para eso. Uno no anda por, no siempre con todas las audiencias lo puede hacer de esa manera, ¿no? Hay conversaciones y espacios que son a veces más difíciles porque hay que cuidar la productividad, los resultados, etc. Yo le digo siempre al equipo, por lo menos en mi área de la gerencia de personas, es cómo trabajamos permanentemente para no solo ser una empresa grande en tamaño, somos una empresa muy grande, estamos presentes en 6 países, 55.000 personas en Chile, somos una muestra muy importante de la sociedad chilena, el empleador más grande de Chile de la empresa privada, no solo cómo somos una empresa grande, sino solo cómo somos una empresa, una gran empresa, que es una sola diferencia, ¿no? Y para eso hay que tomar conciencia del impacto que tiene la toma de nuestras decisiones, el cómo impacto cada vez que me relaciono con las personas, el cómo si efectivamente doy un mal feedback o le entrego un mensaje equivocado, no solamente estoy impactando a esa persona, sino que a todo su entorno. Entonces no tengo que tener solamente políticas de prevención de riesgo en términos de que las personas no tengan accidente en el camino, sino que tampoco se vayan amargadas en el camino, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ay, qué potente. De verdad, gracias por todos estos aportes. Ha sido una conversación muy enriquecedora para mí y espero que a todos los participantes. Ahí hay varios comentarios muy contentos con esta conversación. No sé si Fernando quieres decir algo para cerrar. Yo me voy ya con la frase de tu abuelo. Es como, no hay receta, hay principios, será pero pegada en mi escritorio, la amé. Así que nada, No, Fernando, ¿qué quería primero decir que para cerrar? nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, creo que ojalá la vida fuera de puro éxito. ¿Ah? Yo creo que la vida, y mi vida por lo menos, ha tenido muchos momentos de dolor, de duda, de incertidumbre, de tener que reinventarme, de tener que empezar ¿cómo se llama?, a buscar mi camino, a muchas dudas también en algún minuto, de querer hacer cosas distintas, de cómo salgo de acá o cómo entro allá. Es decir, y con la gente lo mismo, y con los equipos lo mismo. Es decir, creo que hay veces que me ha ido bien, hay veces que no me ha ido bien, y creo que el fracaso, más que mirarlo, yo siempre digo, hay una frase que quizás un poco directa, pero también la dije el otro día de mi papá, en una cuestión que estaba haciendo con él, que decía que el dolor es inevitable, ¿sí? Y yo creo que eso uno lo lleva como el fracaso inevitable. Lo importante es que el sufrimiento es una opción. Finalmente, si tú te quedas pegado en el fracaso, no aprendes o no tratas de hacer una mejor versión de ti después de eso, es que no aprendiste nada. Entonces yo creo que efectivamente, y con mucha humildad, lo que traté hoy día de comentar, son más aprendizajes de muchos fracasos, ¿eh? y de muchos costalazos, porque no, ojalá tener una bolita de cristal y sabérselas todas. Yo creo que han habido muchos desafíos, y sobre todo cuando uno tiene equipo y gente, es más desafiante aún. Entonces, no se queden con la idea nomás de que acá están las recetas, hay mucho de uno en esto, de involucrarse, y de que ese fracaso duele, pero se puede salir. Lo importante es ver cómo salir.
y como les decía, que ojalá no quede esa sensación de que esto es como las tres cosas, los tres bullets. Yo sí creo que hay que involucrarse mucho más, estar más, y cuando uno, o por lo menos cuando yo estoy apasionado con lo que hago, con lo que todos los días tener el trabajo, también significa que estoy haciendo lo que quiero. También creo que ahí uno, o yo por lo menos, me conecto más. Entonces también por eso te digo, esa conexión genuina parte por uno. Puede haber una política y pueden haber procesos y pueden haber una serie de cosas, pero parte por uno. Ahí viene. Eso, así que muchas gracias. Y un gusto verla, la verdad que yo las quiero mucho a las dos, así que, ¿qué quieren que les diga? Acá de la distancia se les extraña, pero nada, muchas gracias por la invitación. Nada, gracias. Yo también los quiero mucho a los dos. Me encantó hacer esto con ustedes y me encanta este cierre también. Como mi invitación sería a atrevernos, y en ese atrever hay posibilidades de éxito, de fracaso, pero cada paso nuevo es un aprendizaje y que eso nos lleve a ser mejores líderes, mejores personas y a impactar también, como decía la Marcia, no solo a tener una buena empresa, o una gran empresa, sino que una buena empresa, en donde las personas quieran ser parte y los líderes genuinamente quieran acompañar y transformar a otros. Así que gracias a todos los participantes, los dejo y qué rico. Muchas gracias, Vale. Gracias. Un beso enorme, Fernando, y la próxima vez que vengas a Chile, de todas maneras tenemos que vernos. Sí, nos vemos presencial ahí, de todas maneras. Sí. Chao, chao. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Gracias.